Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver, a petición de nuestro amigo Marco Fredes, cómo diseñar un plano eléctrico de una casa o vivienda y cómo poder interpretarlo. Como ejemplo para nuestro diseño, eh, hemos elegido una electrificación básica ateniéndonos a la reglamentación electrotécnica de baja tensión española la instrucción, o sea, con la instrucción técnica complementaria de baja tensión número 25, que habla de instalaciones interiores en viviendas, número de circuitos y características. Eh, Vamos a ver cómo se realiza el diseño de una electrificación básica. Vamos a ver los circuitos independientes. Tenemos circuito 1, que es circuito de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación. Circuito número 2, circuito de distribución interna destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. Circuito número 3, circuito de distribución interna destinado a alimentar la cocina y horno. Circuito 4, que es el circuito de distribución interna destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Por último, el circuito número 5, que es circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. Se puede elegir cualquier tipo de instalación ateniéndose a la reglamentación electrotécnica de cada país o incluso algunas instalaciones que sean ampliaciones o no estén sujetas a ninguna reglamentación, aunque sí es bueno que cumpla con las normas de seguridad. Eso sí que es bastante importante en cualquier instalación eléctrica. Aquí vemos los circuitos que hemos mencionado anteriormente. Circuito número 1 de iluminación, 200 vatios. Factor de simultaneidad, que es la relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. Factor de utilización, que es el factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. Esto se utiliza para algunos cálculos que aquí no los vamos a realizar, puesto que no es nuestro cometido en este vídeo. Aquí vemos el tipo de toma, un punto de luz, interruptor automático al circuito número 1 de iluminación, que es 10 amperios, máximo número de puntos de utilización son 30. La sección mínima del conductor es de 1,5 milímetros cuadrados y el tubo conductor o conducto diámetro es de 16 milímetros. El circuito 2, tomas de uso general. Vamos a utilizar base de 16 amperios, 2 polos más tierra, automático de 16, máximo de número por circuito 20, conductores sección mínima 2,5 milímetros cuadrados y diámetro del tubo 20. Aquí tenemos la potencia prevista máxima por toma. Cocina y horno, que es el circuito 3, 5.400 vatios máximo. Estos factores que no son de bastante interés por ahora. Y aquí ponemos una base de 25 amperios, 2 polos más tierra, automático de 25 amperios. 2 son el máximo de tomas de utilización. El conductor, la sección mínima es de 6 milímetros y el diámetro del conducto donde va incorporado el cable es de 25 milímetros.
El circuito C4 tenemos lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Este circuito se utiliza un interruptor automático de 20 amperios, máximo 3 puntos de utilización, que es lavadora, lavavajillas y termoeléctrico, conductores de sección mínima 4 y tubo o conducto de diámetro 20 milímetros. Pero en este circuito, aparte de tener un interruptor automático de 20 amperios, debe disponer en cada toma de un fusible de 16 amperios o interruptores automáticos de 16 amperios. En este caso, la reglamentación electrotécnica permite que, en vez de colocar un circuito con cable de 4 y un automático de 20 amperios, se pueden utilizar 3 líneas individuales de 2,5 milímetros cuadrados con un automático de 16 amperios para cada uno de los circuitos. Con lo cual el circuito C4 quedaría desdoblado en 3 circuitos. En ese caso tendríamos 1, 2, 3 y 3, 6 y C5, que son 7 circuitos, sería baño y cuarto de cocina. Este circuito sería un circuito destinado a las tomas de enchufe de los baños y de lo que es el plano de trabajo en la cocina, o sea, lo que sería la encimera de cocina. La potencia máxima 3450, la base sería de 16 amperios, también 2 polos más tierra, máximo 6 puntos por circuito, cable de 2,5 milímetros cuadrados y tubo o conducto un diámetro de 20 milímetros. Ya los demás, C8, C9, C10 y C11, pues son circuitos destinados a una instalación elevada, por lo cual no los vamos a tocar. Aquí tenemos una tabla con las distintas estancias de la vivienda, el circuito correspondiente o los circuitos correspondientes a cada estancia, los mecanismos, el número mínimo de mecanismos y según la superficie o longitud se pondrían algunos mecanismos más. Vamos a ver, primero tenemos la estancia, es el acceso, circuito C1, pulsador, timbre, mínimo un pulsador de timbre, un punto de luz con su interruptor de 10 amperios y una base de 16 amperios, 2 polos más tierra. En la sala de estar o salón llevaría el circuito 1 de alumbrado, también punto de luz, interruptor 10 amperios, uno de cada uno, y hasta 2 si es mayor de 10 metros cuadrados de superficie. El circuito C2, circuito de uso general, llevarían base de 16 amperios, 2 polos más tierra, llevaría 3 bases como mínimo, o una por cada 6 metros cuadrados redondeado al entero superior. Los circuitos C8 y C9 corresponden a una vivienda de electrificación elevada. Vamos a ver los dormitorios. El circuito 1, estamos hablando de una electrificación básica. Dormitorios, circuito 1, puntos de luz, un punto de luz y un interruptor de 10 amperios o hasta 2 si es mayor de 10 metros cuadrados. Circuito de uso general, base de 16 amperios, 2 polos más tierra, serían 3 bases mínimas que llevarían los dormitorios o una por cada 6 metros cuadrados redondeando
al entero superior. Igualmente el C8 y C9 son circuitos para electrificación elevada. Los baños tenemos circuito 1 o circuito de alumbrado, un punto de luz, un interruptor de 10 amperios. El C5, base de 16 amperios, 2 polos más tierra, que llevaría 1 mínimo. El C5 es igual que el circuito de uso general también, pero para baño y cocina van en el circuito 5 en vez del circuito 2 de uso general. Vemos ahora en pasillos o distribuidores, circuito 1, un punto de luz y bien un interruptor o un conmutador, o uno cada 5 metros de longitud o en cada acceso. Los pasillos o distribuidores también llevarían circuito C2 de uso general, como mínimo una base de 16 amperios, 2 polos más tierra, o hasta 2 si es mayor de 5 metros en el pasillo de longitud nos referimos. Y ahora miramos la cocina. La cocina es la estancia o la zona de la vivienda que lleva todos los circuitos. Tenemos circuito C1, puntos de luz, lleva un punto de luz y un interruptor de 10 amperios o 2 si es mayor de 10 metros cuadrados. Llevaría dos bases de 16 amperios en el circuito 2 de uso general, normalmente para extractor y frigorífico. El circuito C3 sería circuito cocina-horno, llevaría como mínimo una toma y es una base de 25 amperios, 2 polos más tierra. El circuito C4 que llevaría una base de 16 amperios, 2 polos más tierra, serían 3 circuitos, tres elementos, lavadora, lavavajillas y termo, pero normalmente este circuito C4, ahora lo veremos, se desdobla en 3 circuitos. En la cocina también va el circuito 5, que es que va encima del plano de trabajo. Mínimo son 3 tomas, bases de 16 amperios, 2 polos más tierras. Este es el circuito C5 de baño o encima del plano de trabajo de la cocina. Y terrazas y vestidores, circuitos de alumbrado, un punto de luz con un interruptor de 10 amperios. Garajes unifamiliares y otros, llevaría circuito de alumbrado, un punto de luz y un interruptor, y 2 si es mayor de 10 metros cuadrados. También en las terrazas y vestidores llevaría 2 si mayor de 10 metros cuadrados. Y en garajes unifamiliares y otros llevaría también el circuito de uso general, circuito C2, como mínimo una base de 16 amperios, 2 polos más tierra, y hasta 2 si es mayor de 10 metros cuadrados. Aquí vemos el esquema del cuadro de protección y de la vivienda con sus circuitos correspondientes. Lleva un automático general de 25 o 32, aunque normalmente se suele colocar de 25, el de 32 es poco usual. Llevaría un protector contra sobretensiones. La reglamentación electrotécnica obliga a colocar un protector contra sobretensiones transitorias, aunque ya normalmente en casi todas las instalaciones se coloca tanto protector contra sobretensiones transitorias como protector contra sobretensiones permanentes. A continuación vemos aquí el diferencial, 40 amperios
30 miliamperios de sensibilidad. Y ahora tenemos los 7 circuitos. Circuito 1, iluminación, 2 cables fase y neutro de 1,5 más 1,5 otro cable de tierra. Circuito de usos varios o uso general, termomagnético de 16, cable fase neutro 2 por 2,5 y 2,5 de tierra también. El circuito 3, que es cocina horno, termomagnético de 25 amperios, cable fase neutro 2 por 6 milímetros y 6 milímetros también cable de tierra. Y el circuito 4, que aquí lo tenemos ya desdoblado en 3 circuitos, sería también termomagnético en los 3 de 16 amperios y cables de 2 por 2 con 5 fase neutro más 2,5 de tierra. Sería C4.1 lavavajillas, C4.2 termo y C4.3 lavadora. Los 3 circuitos serían iguales, 16 amperios de termomagnético y 2 por 2,5 más 2,5 de tierra la sección de los cables. Y por último, el circuito C5 para baño y encimera de cocina, pues sería también de 16 amperios, cable 2 por 2,5 fase y neutro más 2,5 de tierra. Este sería el cuadro de protección de la vivienda de electrificación media. Aquí vemos con el programa Proficad cómo se puede diseñar un circuito de una vivienda. Aquí se ponen las estancias de la vivienda, puede ser el salón, dormitorio, baño, y se colocan los distintos elementos, interruptores, conmutadores. Este esquema es un poquillo más complejo y si son muchos las conducciones o las conexiones, pues sería un poco más complicado de entenderlo. Entonces vamos a ver aquí que este sí sería el esquema ideal para realizar lo que es el diseño de la instalación de la vivienda. Aquí tenemos las distintas estancias, los distintos elementos y cada uno con su circuito correspondiente. Igualmente, si alguien se atreve, lo puede hacer con el programa de dibujo Paint o Paint de Windows, que aunque es un programa que parece más bien para uso infantil, pero es muy práctico y se pueden realizar cualquier tipo de trabajo. Pero volvamos al esquema anterior, que es el que nos interesa, y vemos los distintos circuitos: C1 iluminación, C2 uso general, C3 cocina horno, C4.1 lavavajillas, C4.2 termo, C4.3 lavadora y C5 baño cocina. Vamos a ver las distintas estancias. Por ejemplo, aquí está el salón. Tenemos 1, 2 y 3 tomas de corriente o bases de enchufe del circuito C2 de uso general y 2 lámparas, cada una con su interruptor, en el circuito C1 o circuito de alumbrado. Tenemos un dormitorio, circuito C1, circuito de alumbrado. Tenemos un conmutador, un cruzamiento aquí y aquí un conmutador. Quiere decir que la encendemos desde 3 puntos distintos. Corresponden al circuito C1 de alumbrado, los 2 conmutadores, el cruzamiento y la lámpara, y tiene
1, 2 y 3 bases de enchufe o tomas de corriente del circuito de uso general C2. Aquí el patio tiene su lámpara y su interruptor. Circuito C1 de alumbrado, también circuito C1 de alumbrado, dos lámparas que irían en el pasillo, un conmutador junto con otro conmutador. Este conmutador y este conmutador irían para controlar la lámpara de la entrada en el circuito C1 de alumbrado también. Este sería el pulsador de timbre y este sería el timbre. Todo correspondiente al circuito C1. Y aquí en el circuito, o sea, en el mitad del pasillo del circuito C2 o circuito de uso general, pues tenemos una base de enchufe o toma de corriente. C2, circuito de uso general. Este sería el pasillo. Ahora vemos el otro dormitorio. Lleva su lámpara y dos conmutadores, conmutador de entrada y conmutador para apagar o encender la luz junto a la cama, si es un dormitorio. Lleva también 3 tomas de corriente, que es lo mínimo que suele llevar un dormitorio. Tomas de corriente o bases de enchufe igualmente del circuito C2 de uso general. Aquí tenemos el baño con su circuito de alumbrado C1, C1, interruptor, lámpara del techo y C1 y C1, lámpara de pared o lámpara de espejo. Como toma de corriente tenemos el circuito C5 que va independiente al circuito C2, claro está, para los baños y para las tomas de cocina, de encimera, va el circuito C5. Aquí vemos un cuarto trastero, quincho, normalmente para guardar objetos o para cualquier otra utilización. Tiene su circuito de alumbrado, interruptor, lámpara y tiene sus dos tomas de corriente o bases de enchufe del circuito 2, circuito de uso general. Por último, aquí tenemos la cocina, que es donde vienen todos los circuitos, y aquí está la caja de protección, y es normal que la caja de protección se ponga, si no en la cocina, podría estar aquí, pero lo más cerca posible de la cocina. ¿Por qué razón? Puesto que la cocina es la estancia que lleva todos los circuitos. Entonces, si por ejemplo la cocina la ponemos aquí donde está el patio, el coste en cableado sería bastante mayor porque, puesto que habría que llevar todos los circuitos hacia la cocina y tendrían bastante longitud, lo cual el coste sería bastante más elevado. Por tanto, siempre la caja de protección suele ir lo más cercana posible a la cocina. Tenemos el circuito C1, su interruptor con su lámpara. Tenemos el circuito C2, que sería frigorífico y extractor normalmente. Circuito C3, que sería cocina y horno. Circuito 4.1, que sería lavavajillas. Circuito 4.2, que sería termo. Le hemos colocado aquí un doble interruptor, puesto que es obligatorio de colocar un doble interruptor de 16 amperios por delante de la base de enchufe para desconectar el termoeléctrico en cualquier momento. Y aquí tenemos el circuito 4.3, que es el circuito de lavadora. O sea, sería lavavajillas, termo y lavadora. Y
por último el circuito C5, que estaría por encima del plano de trabajo o encimera de cocina. Vemos que los circuitos C3, C3, C41, C42 y C43 irían directamente hacia la caja de protección. Pero tanto los circuitos C1, C2 y C5 irían repartidas las tres líneas a través de la vivienda. ¿Dónde irían las cajas de conexión? Ya las cajas de conexión irían a criterio del instalador electricista. Cada instalador electricista lógicamente tendría su propio criterio a la hora de colocar las cajas de conexión. Lo importante es, como vemos, que los circuitos C3, C41, 42 y C43 irían directamente y luego los circuitos C2 irían repartidos, como vemos, por toda la vivienda. El circuito C1 también iría repartido por toda la vivienda y el circuito C5 que iría repartido en la cocina y en el baño. En este caso es un solo baño, pero si son más baños, pues igualmente las bases de corriente o tomas de enchufe irían al circuito C5. Espero que con este plano tengamos una idea clara de cómo se puede diseñar una instalación eléctrica y a la hora de poder realizarla. Gracias, como siempre, por vuestra atención.